Hola, un saludo cordial para todos. Mi nombre es Gerardo Kopka, fundador de Metaanálisis, empresa de análisis independiente. Voy a compartir con ustedes un tema que ha venido influyendo en la mayoría de los mercados financieros a nivel global y que seguramente lo seguirá haciendo por algún tiempo. Se trata de la curva invertida de los rendimientos de los bonos. Como sabemos, los rendimientos de los instrumentos de renta fija, ya sean bonos, pagarés, CETES y otros, ofrecen intereses que varían según su plazo o vencimiento. Normalmente los de mayor plazo tienden a pagar rendimientos más altos que los de corto plazo. Hay varias razones que justifican esta situación. Por ejemplo, pues como los riesgos que hay en las tasas de interés, en la economía, en eventos económicos o geopolíticos. Y esto se recompensa con un mayor rendimiento. Históricamente, los rendimientos de los bonos de largo plazo han ofrecido ganancias más altas que los de corto plazo. Y a la representación gráfica de estos movimientos, los diferenciales, se les conoce como una curva de rendimientos o de tasas de interés. Aquí les voy a presentar una gráfica que muestra el spread que ha tenido el rendimiento de los bonos de Estados Unidos entre el plazo de 10 y 2 años. Vemos aquí en la gráfica que por arriba de cero la curva es normal y debajo de cero, que está o debajo de la línea amarilla, es cuando la curva se ha invertido. La curva puede tener diferentes formas que reflejan la situación o las expectativas de la economía y del mercado de renta fija. Normalmente hay tres formas. La curva ascendente o normal es cuando los bonos a corto plazo tienen tasas de interés más bajas que los de largo plazo. Aquí está una gráfica en la que nos muestra una curva normal, ¿sí? Otra forma de la curva es cuando está plana, es decir, cuando los rendimientos de los bonos a corto y largo plazo tienen tasas de interés similares, lo que refleja mayor incertidumbre en el mercado o cambios en la política monetaria, como lo estamos viendo actualmente. La tercera forma de la curva descendente o invertida, y esta se presenta cuando los bonos a corto plazo tienen tasas de interés más altas que los de largo plazo, lo que advierte riesgos de una desaceleración o una recesión económica, que también es parte de lo que estamos viendo ahorita. Y bueno, desde principios de julio del 2022, el rendimiento de los bonos del Tesoro de 2 años estaba alrededor de 2.82%, y en esa fecha más o menos empezó a ser mayor que el plazo de 10 años, con una centésima, ¿no? El de 10 años estaba en 2.81 y pues el diferencial era mínimo empezó a ser mínimo a favor del plazo de 2 años. Así empezó la inversión de las curvas, con rendimientos más altos en los plazos más cortos que los de mayor plazo. Y a medida que los rendimientos aumentaban, también lo hicieron los diferenciales, que alcanzaron más de 110 puntos base en julio del 2023. Sin embargo, al cierre ya de la semana pasada, vimos que también ese diferencial, ese spread, se había reducido. Los treasuries a 2 años se ubicaban en 5.1% y los de 10 años en 4.96%. Esto es el diferencial. Ya solamente era de 15 puntos base, que es lo que más o menos ahorita anda rondando. Y pues esto lo que está anticipando es la desinversión de las curvas, la cual ya podría estar próxima a terminar. Aunque lo normal es que los instrumentos de inversión de mayor plazo paguen ganancias más altas que los de corto plazo, el proceso del cambio de la curva invertida a la curva normal puede seguir generando mucha incertidumbre en los mercados financieros en los próximos meses. Hay diversos estudios que muestran que durante los periodos en los que la curva de rendimiento pasa de negativa a positiva o a lo normal, ha estado seguida por una recesión. O sea, 6 meses después de que se da este aplanamiento de la curva, hay 6 o 9 meses que la curva ya que podría empezar ese proceso de recesión. Aquí te vemos en esta gráfica, pues parte de esto, como cuando la curva se iba ya aplanando, es decir, que iban estando las dos prácticamente iguales,
posteriormente se ven los periodos de recesión que se hubo en estos diferentes fechas. Cabe señalar que la inversión de la curva de rendimientos no es una señal de recesión inminente, pero es muy importante porque puede enfrentar la debilidad la economía. Actualmente los pronósticos para el PIB de Estados Unidos por parte del Fondo Monetario Internacional y del mercado en general se centran alrededor del 2.1% para 2023 y de 1.5% para 2024. Sin embargo, eso no significa que en algún trimestre del próximo año pueda darse esta anunciada recesión. El proceso de la recesión se le puede atribuir a la expectativa de que la inflación tiende a bajar a los objetivos del Banco Central y, por consecuencia, las tasas de corto plazo bajan más rápido que las de largo plazo. En este proceso, la incertidumbre genera cautela entre los consumidores y provoca un efecto negativo en el gasto y la inversión, ya que la gente prefiere esperarse a consumir cuando las tasas de interés bajen más, sobre todo en los créditos, en vivienda, en automóviles, etcétera, ¿sí? Y bueno, pues ya que la gente ha visto eso, esto pues, lo que produce es un enfriamiento en la economía. También en México la curva invertida pues se ha reducido a un diferencial de 64 puntos base entre los bonos de 10 y 3 años. Y después de que llegaron a alcanzar cerca de 200 puntos base de diferencial en los primeros meses de este año. Por lo que también habrá que estar a la expectativa de los movimientos que tenga el mercado. Y bueno, pues yo espero que con esto tengamos una visión un poquito más clara de lo que son las curvas invertidas y estamos a sus órdenes en nuestro portal es www.metanalysis.com.mx. Muchas gracias.